Muy bien, jóvenes, vamos a ver lo que es la variación, uno de los temas de nuestra evaluación, la variación media, y el otro tema de nuestra evaluación es el de la función como modelo matemático. Muy bien, vamos a ver, recordemos que cuando tratamos este tema lo empezamos con una situación de agua almacenada en nuestra casa. Entonces vamos a poner esta situación. Roberto tiene guardados 300 litros de agua en su casa y los acaba en 30 días. Juan tiene 600 litros de agua en su casa y los acaba en 90 días. Bueno, estos datos para poderlos evaluar, así como lo vimos nosotros en clase, está bien, pero para ahora, ya en este tiempo, pues es mucho mejor ubicarlos en el plano cartesiano. Solo tenemos que tener presente cuál va a ser la variable que vamos a colocar en el eje de las X y cuál la variable que vamos a colocar sobre el eje de las Y. Muy bien, cuando en una de las dos variables que nosotros tenemos se refiere al tiempo, como en este caso la de los días, es conveniente que pongamos los días en el eje de las X. Así que aquí, en el eje de las X, pondríamos la variable días. Y sobre el eje de las Y, la otra variable que para este caso, pues son litros. Muy bien, y ahora vamos a empezar a ubicar estos datos de acuerdo a esta asignación de variables. Entonces, nos dice que son 300 litros en 30 días que se acaban, ¿no? Bueno, entonces, sobre el eje de las X van a ir los días. Como son 30 días, los litros están sobre el eje de las Y y son de 300 a 600 la variación. Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. En los días los vamos a colocar de 10 en 10 días, 20 días, 30 días, 40 días, 50 días, 60 días, 70 días, 80 días y 90 días. Muy bien. Ahora, para los litros, pues vamos a ir más convenientemente cada escala que tiene aquí, que es de 1 en 1, pues la vamos a poner de 100 en 100. Cada unidad me representa 100 litros, entonces aquí va a ser 100, 200, aquí 300, 400, 500 y acá 600 litros. Muy bien, cuando vamos a ubicar los puntos en el plano cartesiano, recordemos que siguen un orden o existe un orden. Primero vamos a poner el valor sobre el eje de las X y después el valor sobre el eje de las Y. Independientemente de cuál localicemos primero, el orden siempre debe de existir. Así que, por ejemplo, vamos a suponer, como aquí me aparece primero el dato de 300 litros, bueno, los litros están sobre el eje de la Y, entonces aquí sobre el eje de la Y pongo la marca donde va a estar esta línea que me representa los 300 litros. En toda esta línea me representa 300 litros. Muy bien, y ahora los días voy sobre el eje de las X y los días que son 30 le pongo esta marca y entonces en esta línea es paralela al eje de las Y y esta otra línea es paralela al eje de las X. Cuando yo las prolongo en el punto donde se cruzan las dos líneas paralelas a los dos ejes, me dan las coordenadas del punto o la localización del punto que me representa los 300 días que tiene, los 300 litros de agua que tiene Roberto y que los acaba en 30 días. Entonces, cuando yo voy a poner las coordenadas, voy a poner aquí al punto, le voy a llamar R porque me representa los datos de Roberto. Entonces, yo no voy a poner 300,30, sino que voy a seguir el orden. El eje de las X es 30,300. Y aquí están estos datos, están aquí ya representados. Para Juan, pues voy a ver, primero voy a ir a días, 90 días, voy a ir a seguir el orden. Entonces aquí pongo la marca, toda esta línea me da para 90 y 600 litros, aquí está la otra marca. Y entonces donde se cruzan las dos líneas, ahí está localizado el punto, que en este caso lo voy a llamar J, porque le pertenece a Juan. Y entonces son 90 días, 600 litros. Ahora, la línea que voy a trazar desde el punto J, perdón, desde el punto R hasta el punto J,
A ver, aquí la voy a trazar desde el punto R hasta el punto J. Me representa la variación de las dos, de los dos datos que se están aquí evaluando, ¿no? Bueno, si yo quiero evaluar uno por una las dos variaciones, porque recuerden que la variación es la comparación de dos datos, entonces yo tengo que comparar esos dos datos. Bueno, voy a trazar una línea paralela al eje de las X y resulta que esta línea va desde este valor, que es el mayor, hasta este valor, que es el menor. Y me va a representar los días, pero recordemos que es paralelo al eje de las X. Muy bien, y para el otro caso me voy a ir sobre el punto J y voy a trazar también una línea paralela al eje de las Y hasta la línea que me está representando el dato de los ejes de los datos de X. En este caso, los días, ¿verdad? Bueno, entonces yo aquí recuerdo esa parte, aquí son días, los días están representados, o la X me está representando los días, y la Y aquí me representa a los litros. Muy bien. Si a mí me preguntaran cuál es la variación de los días, pues los días están sobre el eje de las X, entonces la variación para X sería el dato mayor menos el dato menor. Eso es lo que normalmente hacemos, ¿verdad? Entonces, aquí yo le voy a poner X1 y Y1, y aquí X2, Y2. Y ahora, indistintamente de cómo haga yo la diferencia, la comparación de esos datos, puedo restar X2 menos X1, o puedo restar X1 menos X2. Pero si yo sigo un orden, este mismo orden lo debo de seguir también para la otra variación, que en este caso es Y, la ordenada, ¿verdad? Entonces, si yo resto X2 menos X1, también debo de restar Y2 menos Y1 para seguir este orden, ¿no? Bueno, entonces, tendríamos, yo voy a ir de X2, que es 90, para el eje de las X, que son los días. Entonces, 90 menos, estoy comparándolo con el otro dato, que es 30. 90 menos 30. Entonces, la variación para X, recuerden que tengo aquí los días, pero la variación para X es de 60 días. Aquí está. Y ahora, si yo quiero evaluar la variación para los litros, pues entonces tengo que hacer también esa otra diferencia, comparar esos dos datos que yo tengo. Entonces, los litros están representados por la letra Y, y el primer dato, que es Y2, será 600, menos el otro dato, que es Y1, que es 300, y esa diferencia me da la variación de Y. 600 menos 300 me da 300. Muy bien. Entonces, recuerden que cuando nosotros comparamos aquí, tendríamos nosotros que seguir las reglas de los signos. Si en un momento dado yo restara 30 menos 90, pues me daría menos 60. 300 menos 600 me daría menos 600. Cuando las dos variaciones me dan negativas, quiere decir que la pendiente va a ser positiva. Si una de las dos variaciones me da positiva y la otra negativa, entonces la pendiente va a ser negativa y obviamente no va a tener esta inclinación, la línea recta, sino va a tener esta otra inclinación, porque va a ser mayor de 90 grados de inclinación. Pero bueno, este tema también lo comentamos anteriormente. Entonces, aquí tenemos la variación para el eje de las X, la variación para el eje de las Y. Ahora, recordemos que la variación media es la comparación de dos variaciones. Entonces, aquí tenemos la variación de X y la variación de Y. Pero tenemos que recordar que para los propósitos de nuestro curso tenemos que considerar a la tangente de una línea recta. La pendiente de una línea recta, y la pendiente de una línea recta está dada por la tangente del ángulo de inclinación. Este es el ángulo de inclinación. Y como está dada por la función tangente, entonces tendríamos aquí que este es el cateto opuesto, y el cateto opuesto siempre va a ser paralelo al eje de las Y, y este otro será el cateto adyacente que le corresponde al eje de las X, y pues este siempre va a ser paralelo pues al eje de las X. Entonces, yo voy a tener para la variación media, dijimos que va a ser la pendiente.
y la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación, así fue definida en el curso de geometría analítica. Y la tangente en el curso de trigonometría se dijo que fue cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y para nuestro curso, donde ya estamos, el cateto opuesto, la variación pues siempre va a ser y, y la otra variación va a ser x. Entonces, cuando nosotros hablemos de la variación media, vamos a tener siempre una variación y a x. Así que vamos a ver la variación de y, que fue 300, la comparamos con la variación de x, que es 60, y entonces esta variación, pues bueno, la podemos dejar así como fracción, o bien simplificarla. Si no tenemos acceso al uso de la calculadora, como es en la evaluación, pues lo hacemos por nuestros propios medios, ya sea que ustedes hagan la división o yo la voy a hacer de esta manera. Cancelo este 0 y este 0, y me queda que la variación media es igual a 30 entre 6, y ya me es más fácil hacer la división. Por lo tanto, la variación media será 30 entre 6, 5. Muy bien. El otro tema sería el de la función como modelo matemático. Ese es un tema más reciente que vimos y que viene también en la evaluación de este parcial, así que creo que ese lo podrán recordar más fácilmente. Eso sería todo, cabo.